Buenas tardes, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de la reflexión. Como saben, estamos por las tardes viendo el libro de Corintios. Y una de las características de Primera de Corintios, hermanos, es algo que algunos escritores han titulado como problemas pastorales, ¿sí? Durante toda la carta de Primera de Corintios, el apóstol Pablo va a estar resolviendo problemas que las iglesias de hoy en día también tienen, ¿sí? Déjenme decirles, hermanos, que cuando se hace la lectura bíblica para la preparación de un sermón o de una clase, tienen que pasar dos cosas. La primera, tenemos que interpretar qué quiso decir el texto para las personas del momento en el que se escribió. Y en segundo lugar, tenemos que ver qué quiere decir el texto para las personas en la actualidad. Son dos procesos que se llevan a cabo, ¿verdad? Y que deben concordar, porque si no, entonces probablemente estamos interpretando mal la Biblia. Si lo que estamos diciendo para el día de hoy no tiene concordancia con lo que se pensó de manera inicial, pues estamos sacando un texto fuera de su contexto, ¿verdad? Es como que alguno de los hermanos dijera, como dice el apóstol Pablo, la mujer guarde silencio. Y que dijeran los hermanos, ya vieron, hermanas, guarden silencio, dice el apóstol Pablo. No, estaríamos interpretando mal el pasaje. Así que hoy, hermanos, tenemos que hacer ese trabajo. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo a sus lectores originales? ¿Y qué quiere decirnos el apóstol Pablo hoy a nosotros, tantos años después? El capítulo 9, que es el que terminamos de estudiar el domingo pasado, termina diciendo, el apóstol Pablo empieza a hablar de una carrera, ¿sí? Dice que la vida cristiana es como una carrera, pero es una carrera de resistencia, es una carrera de disciplina. El apóstol Pablo se compara con los deportistas de su época y dice, miren cómo se preparan estas personas, y se preparan tanto para ganar un premio que se va a echar a perder, que el premio de ese tiempo era una corona, ¿verdad?, de flores, ¿verdad?, una corona de laureles, y se va a echar a perder. Sabemos que las flores se echan a perder. Así que nosotros, dice el apóstol Pablo, con cuánta más disciplina no nos vamos a preparar si lo que vamos a recibir es algo que no se corrompe, ¿sí? Al final del texto bíblico del capítulo 9, parece que el apóstol Pablo nos está mandando a darnos unos buenos golpes. Dice, yo por eso castigo mi cuerpo, dice. Si no le ponemos atención a ese texto, podemos malinterpretar el texto y decir, pues se está sugiriendo, ¿verdad?, que nos golpeemos. Pero realmente lo que está diciendo el apóstol Pablo es, lo someto a disciplina, tengo control sobre mi cuerpo no me gana, no me dicta lo que tiene que hacer. Entonces, en el capítulo de hoy, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo va a tener esta nueva visión. Ahora, si pusieran atención en lo que estábamos leyendo hace un momento, hermanos, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo dice que nos va a narrar algo de la historia de Israel. Creo que la mayoría de nosotros tenemos la versión Reina Valera, y en la versión Reina Valera, en los subtítulos que ponen los traductores bíblicos, en la nuestra pusieron advertencias contra la idolatría, así dice. Pero cuando veamos con detenimiento el texto, nos vamos a dar cuenta que no solamente es una advertencia contra la idolatría, sino son contra varios otros problemas, ¿sí? Nueva versión para las Américas y la nueva versión internacional van a poner advertencias basadas en la historia de Israel. Así que el texto que vamos a leer hoy, o que acabamos de leer, lo vamos a dividir en dos partes.
Una de estas partes nos va a hablar del pasado y otra de estas partes nos va a hablar acerca del presente. Por ejemplo, en la primera parte, que va del versículo 1 al 5, el apóstol Pablo va a decir que no quiere que perdamos de vista lo que pasó con sus antepasados. Si ustedes han sido lectores diligentes, hermanos, y han ido poniendo atención de cada uno de estos pasajes que he ido predicando en la tarde, quizás recuerden, hermanos, que les he comentado que el apóstol Pablo a los Corintios le está escribiendo a personas de muchas nacionalidades, ¿sí? Ya no hay judíos exclusivamente, también hay griegos, también hay romanos, pero también hay personas de otras partes del mundo, porque la ciudad de Corinto era una ciudad comercial. Entonces llama la atención que el apóstol Pablo diga: no quiero, hermanos, que ignoren lo que ocurrió con nuestros padres, o como dicen las otras versiones, con nuestros antepasados. ¿Se puede tener antepasados, hermanos, de un lugar donde uno no nació? Alguno puede decir, como en mi natal Suiza. ¿Se puede? No, ¿verdad? Todos somos de aquí, de Chiapas. Pero el apóstol Pablo está hablándole a toda la iglesia, les está diciendo: no quiero que se olviden lo que le pasó a nuestros antepasados. Hermanos, por la fe, nosotros somos antepasados del pueblo de Israel, ¿sí? Por la fe. Y el apóstol Pablo quiere que conozcamos nuestro pasado espiritual. ¿Cuál es nuestro pasado espiritual? Bueno, podemos ver, hermanos, que estos antepasados nuestros tuvieron algo que nosotros también tenemos. Tuvieron un privilegio. Y ese privilegio, hermanos, es que Dios los haya escogido a ellos para ser su Dios. Eso es lo primero, hermano, que les quiero recordar. Nosotros, los que estamos aquí reunidos, nosotros no hemos escogido a Dios. El Señor nos ha escogido a nosotros primeramente. Y en una respuesta a ese gran amor que Dios tiene para con nosotros, es que estamos hoy aquí. Pero nadie busca a Dios primero, hermanos, porque el apóstol Pablo va a decir que no hay quien quiera lo bueno. Nuestro cuerpo siempre quiere hacer lo malo. Así que el primer privilegio del que el apóstol Pablo quiere hablarnos es el privilegio de que Dios nos haya escogido como su pueblo. Pero vean ustedes, hermanos, Dios escogió a este pueblo de Israel para sostenerlos, pero el versículo 5, fíjense qué dice: pero no de todos se agradó el Señor, o como dice Reina Valera, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí hay un peligro, hermanos, hay un peligro, hay una advertencia: que nuestro Dios sea un Dios fiel, que nos privilegia a nosotros como personas que van a ser su pueblo, no quiere decir que nuestro Dios no vaya a ejecutar su juicio. El Señor escogió a todo el pueblo de Israel. Sin embargo, el apóstol Pablo está viendo que aunque Dios era bueno con ellos, no de todos se agradó y muchos de ellos murieron en el desierto. El privilegio del cual el apóstol Pablo está hablando aquí parece ser no solo del sustento de Dios, sino también de un privilegio sacramental. La iglesia cristiana, hermanos, ha reconocido solamente dos sacramentos: el bautismo y la cena del Señor, o la Santa Cena, o la Eucaristía, ¿verdad? A diferencia de otras confesiones de fe que reconocen también, por ejemplo, el lavado de pies, ¿verdad? La extrema unción, etc. Nosotros, como cristianos evangélicos, solo reconocemos estos dos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los escritos bíblicos del Nuevo Testamento, pues esos son los que más se mencionan. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo una referencia a ellos. Vean, hermanos, dice: nuestros antepasados todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. ¿Sí? Solo nos bautizamos, hermanos, por el agua, ¿no? Entonces, por eso el apóstol Pablo está utilizando esta figura. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube
y en el mar. ¿Ok? Primer sacramento, primera visión del sacramento, el bautismo. Todas estas personas fueron bautizadas, dice el apóstol Pablo. Segundo sacramento, y todos comieron el alimento espiritual. Y todos bebieron, dice el apóstol Pablo, la bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Quiero decirles, hermanos, que la Biblia no dice que había una roca siguiendo al pueblo de Israel. ¿De dónde sacó eso el apóstol Pablo? Bueno, era una tradición rabínica. Porque los rabinos pensaban que era poco probable, hermanos, que aparecieran dos rocas en el desierto. ¿Sí? Ya ven ustedes que Moisés le pegó a dos rocas, ¿no? Entonces decían los rabinos, no habían dos rocas, era la provisión de Dios que iba con nosotros todo el tiempo y era la misma roca que se aparecía ahí. Bueno, el apóstol Pablo está utilizando esta tradición para decirles, bueno, la roca que los seguía a todos en el desierto era Cristo. Cristo era la provisión de todos en el desierto. Así que estas personas del antiguo pacto, hermanos, utilizaron los sacramentos, vamos a decirlos así, un anticipo de los sacramentos. Pero de ellos, hermanos, de estas personas, a pesar de haber recibido lo mejor de parte de Dios, de todos ellos no se agradó el Señor, de la mayoría, por eso murieron. Quizás podríamos tener hoy un breve tiempo para hablar de los sacramentos y decir qué es lo que significan para nosotros, pero he tenido tiempo anteriormente de hablarles de ellos y solamente quisiera recordarles, ¿verdad?, que los sacramentos son medios de gracia, hermanos. Los sacramentos no son algo que nosotros podemos decir, si quiero lo tomo y si no quiero no. Ayer estábamos platicando con los jóvenes y uno de ellos decía, no sé si lo que voy a decir es verdad, dice. A ver, le digo, échalo. Y dice, pero cuando yo era adolescente, aquí en la iglesia, algunos hermanos decían, yo no lo voy a tomar, o sea, hablando de los sacramentos, porque pequé esta semana, dice, y no ando bien, dice. Y le digo, no, pues está mal, le digo, porque los sacramentos precisamente son fortaleza, son gracia de parte de Dios, para que lo que hacemos ya no lo volvamos a hacer. Entonces pienso yo, hermanos, bueno, ¿desde cuándo tenemos que empezar a educar a los cristianos sobre los sacramentos? Yo creo que desde niños, porque ya en jóvenes ya aprendieron mal, tal vez desde la iglesia infantil les vamos a empezar a enseñar cómo funcionan los sacramentos. Los sacramentos, hermanos, son provisión de parte de Dios. Algunas personas hablan del bautismo, que es una confesión de fe pública, ¿sí? Y algunas personas piensan que te puedes bautizar sin entender el bautismo, solo hasta que lo entiendas. Y no dejan que muchos hermanos se bauticen, ¿verdad? Porque pues no lo han entendido, dice. Pero lo cierto, hermanos, es que detrás de los sacramentos, la teología es Dios provee todas estas cosas para beneficio nuestro. Ahora, ¿qué sigue en el presente? Eso fue el apóstol Pablo haciendo una memoria de lo que ha pasado en la antigüedad. El apóstol Pablo no quiere que ignoremos lo que le pasó a los israelitas, pero ahora, hermanos, quiere hablarnos acerca de lo que puede pasarnos a nosotros en el presente. Yo pienso, hermanos, que no hay tal vez mucha diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Dios en la actualidad. Todavía, hermanos, estamos expuestos a los mismos peligros, ¿verdad? Todavía estamos expuestos a las mismas tentaciones. El apóstol Pablo va a buscar que la vida del pueblo de Israel se pueda ver reflejada en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 6 nos va a decir, mas estas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros, y en el versículo 11 lo va a volver a decir, y estas cosas les acontecieron
como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que hay que poner atención, hermanos, entre lo que está pasando en el versículo 6 y lo que está pasando en el versículo 11. Es una figura que se llama encuadre, o tal vez nosotros lo podríamos bautizar la figura del sándwich, ¿verdad? Entre lo que está en esta etapa y lo que está en esta otra etapa, lo que está en medio es importante para nosotros. ¿De qué nos va a hablar el apóstol Pablo en esta visión de encuadre? Nos va a hablar, hermanos, de los peligros a los que se enfrenta la iglesia de Cristo. Por lo menos hay 4 cosas que el apóstol Pablo identifica como peligro. Una es la idolatría, hermanos. 2, la inmoralidad. 3, poner a prueba al Señor. Y 4, la murmuración contra el Señor. Esas 4 cosas, hermanos, el apóstol Pablo las ve como un peligro para nosotros. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el versículo 7 va a decir, no sean idólatras como alguno de ellos. Dice la otra, no forniquemos como alguno de ellos. Versículo 9, ni tentemos al Señor como alguno de ellos. Esta figura se va repitiendo continuamente y el apóstol Pablo quiere que la iglesia de Cristo no vaya a copiar lo que hizo el pueblo de Israel en la antigüedad. En estos 4 casos, hermanos, en estos 4 casos hay un problema de fondo, ¿sí? Hay un problema de fondo. Y el problema de fondo de estos 4 casos es que en todos el ser humano es más importante que Dios. En la idolatría, en la inmoralidad, en la murmuración y en tentar al Señor. ¿Qué pasó en la idolatría, hermanos? La figura que el apóstol Pablo está hablando es que dice, el pueblo se sentó a beber, a comer y luego se levantó a jugar. Cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas, dice que el pueblo se empezó a impacientar, ¿sí? Y entonces le dijo a Aarón, porque no bajaba, haznos un Dios para que le adoremos. Así dice el relato de Éxodo. Entonces ahí, hermanos, el pueblo se impacientó y dijo, vamos a tomar una decisión nosotros. Nosotros tenemos razón porque Dios no está contestando. Eso es idolatría para el apóstol Pablo. Nosotros también podemos, hermanos, en algún punto empezar a idolatrar cosas dentro de la iglesia. ¿Qué podríamos idolatrar, hermanos? Nuestros sistemas de cultos. Solamente se puede adorar a Dios de esta manera. Y lo decíamos el domingo pasado. El apóstol Pablo dice que él ha intentado acercarse a las personas por todos los medios posibles. Pero nosotros podemos idolatrar el sistema de culto. Solo se adora a Dios de esta manera, no de otra. Himnos de gracia y devoción. ¿Sí? No vayan a agarrar el himnario azul ni el himnario grandes joyas, porque esos no le gustan a Dios, solo los de gracia y devoción. O sea, por cierto, hermanos, ¿sabían que ya no se fabrica gracia y devoción? Ya perdimos, hermanos. Ya no vamos a poder cantar nada nuevo más que los 432 himnos de gracia y devoción. Pero también podemos idolatrar, hermanos, a las figuras. Es que el pastor dice, o le voy a decir al pastor de lo que andas haciendo, ¿no? Como si el pastor pudiera ser la figura que sustituye al Señor. Hoy creo que no lo mencionaron, así que lo voy a decir. A veces, hermanos, cuando va a ser el tiempo de la reflexión, los directores de culto tenemos la idea de decir, ahora viene, ¿verdad?, el plato fuerte. Vamos a lo más importante del culto, dicen. Pero, hermanos, ¿realmente la palabra, la predicación es lo más importante del culto? Porque somos llamados a una vida de adoración, hermanos. ¿Qué están haciendo los ancianos y los 4 seres vivientes en la visión del Apocalipsis, hermanos? ¿Están predicando? Están adorando al que está sentado en el trono.
podemos idolatrar eso, hermanos. Gordon Smith es un escritor que tiene un libro que se llama Evangélico, Sacramental y Pentecostal. Y dice este hermano que escuchó hace tiempo a un pastor decir: para mí lo más importante como pastor es la predicación, dijo. Y se oye bien, hermanos. A nuestros oídos se oye bien, la predicación es lo más importante. El problema es que no es cierto, hermanos. ¿De qué se puede agradar más Dios, hermanos? ¿De que prediquemos o que llevemos un plato de alimento para alguien que lo necesita? Tendríamos que escuchar a Amós, tendríamos que escuchar a Jeremías, tendríamos que escuchar al profeta Isaías. Estos 3 profetas concluyen en algo: el Señor está hastiado de los sistemas de cultos vacíos, hermanos. Estos 3 profetas denuncian que el sistema de culto se ha convertido en la nueva idolatría del pueblo de Israel y por lo tanto, hermanos, también de nosotros. Sacrificio no les pedí, dice los profetas. ¿Que no mi honra es que le den de comer a la viuda y le den de vestir al huérfano? Incluso Samuel, el profeta Samuel, dice desde capítulo 15: para el Señor es más importante la obediencia que los sacrificios. Así que tengamos cuidado, hermanos, que empecemos a idolatrar cosas dentro de la iglesia. No porque estén dentro de la iglesia, hermanos, tienen que recibir nuestra adoración. En el segundo ejemplo, en la de la inmoralidad, hermanos, ni siquiera tendríamos nosotros que hablar mucho de esto. Es evidente, hermanos, que la inmoralidad, sobre todo la inmoralidad sexual, es algo que el Señor detesta. ¿Sí? Dice ahí: no forniquemos como alguno de ellos, que en un solo día cayeron 23,000. Si alguno de nosotros tenía duda, hermanos, de cuán peligroso es para un cristiano participar de la inmoralidad sexual, el apóstol Pablo nos está diciendo: en un solo día se murieron 23,000 personas. Y el texto original, que está en Números, hermanos, nos dice que se murieron 24,000. El apóstol Pablo le quitó 1,000, pero de todos modos son más de 20,000 personas que se murieron. ¿Y qué podemos decir de las últimas 2? No queda mucha duda, hermanos, para nosotros cuando nos dicen, o si alguien nos dijera: hermanos, la idolatría está mal para los cristianos. Diríamos: claro, por eso no tenemos aquí santos, por eso aquí atrás está blanco. ¿Será que las flores se pueden convertir en idolatría, hermanos? Ahí se los dejo de tarea. Pero ¿qué pasaría si un día no traen flores al templo, hermanos? ¿Alguien va a decir que se está descuidando el altar? Los hermanos de la junta veo que se ríen porque ya lo platicamos en la última junta, pero también hay que pensarlo, hermanos. Hay que pensarlo. No nos queda dudas de la idolatría como un problema, ni tampoco de la inmoralidad sexual. Pero ¿qué podemos decir de las últimas 2? De la murmuración y de tentar al Señor. ¿Cuál es el pecado o qué es lo malo detrás de eso, hermanos? ¿Cómo tentó el pueblo de Israel a Dios? Podemos ver ahí que dice: no tentemos al Señor como algunos lo hicieron y perecieron por las serpientes. Si está hablando de que los que tentaron al Señor, hermanos, fueron los que perecieron por las serpientes, entonces sabemos que el apóstol Pablo está hablando del relato de las serpientes venenosas. Y en ese relato, hermanos, la tentación tiene que ver con que el pueblo no aceptó que Dios fuese su única fuente de sustento. En el relato de las serpientes, hermanos, el pueblo está enojado porque Dios no les permitió hacer la guerra al pueblo de Moab y los mandó a dar una vuelta enorme. Entonces, en su coraje, el pueblo de Israel le está diciendo a Moisés: ya no queremos comer este pan que nos da Dios, ya no lo queremos comer, dice,
Porque es un pan, dice ahí nuestra traducción, un pan miserable. Fíjense, hermanos, el pueblo de Israel no está diciendo poca cosa. Está viendo al sustento de Dios como algo miserable. La iglesia cristiana, hermanos, ¿puede caer en un problema de esto? Sí. Sobre todo, hermanos, ahora que la política y la religión están transcurriendo por una línea bien delgada, hermanos. Este ejemplo ya lo he puesto antes porque me parece que es un peligro latente para nosotros. Pero que alguno dijera, hermano, allá en la presidencia están ofreciendo un apoyo de 10,000 pesos para que las iglesias climaticen su iglesia. Podríamos decir, ¡qué bendición! Pero el Señor nos ha llamado a ser Él nuestro único sustento, hermanos. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él únicamente como nuestro sustentador. ¿Qué haríamos, hermanos, si de repente aquí a la iglesia empieza a venir Ricardo Salinas Pliego? No sé si vaya a venir, pero si algún día viene, ¿verdad? Y se empieza a ser miembro de acá. Crean, hermanos, crean que va a haber problemas. Porque si este hombre millonario hace un error dentro de la iglesia, nos va a costar señalarlo. Porque seguramente el hermano Ricardo va a dejarnos diezmos bien buenos, jugosos. Y el dinero puede taparnos el ojo, hermanos, o la boca. No le vayan a decir nada al hermano Ricardo, vamos a decir. No se vaya a molestar y se vaya a querer ir de la iglesia. Y se va a llevar sus diezmos, se va a llevar sus ofrendas. Y el pastor va a ser el más triste, ¿verdad? Porque ya le había prometido una camioneta para que venga más cómoda a predicar desde Tuxtla. Pero hermanos, de verdad, es un peligro que la iglesia de Cristo pierda de vista que su sustentador es el Señor. Por eso, hermanos, Jesús, cuando platica con Nicodemo, le dice, así como se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque el Señor Jesús, hermanos, está sentando las bases para la nueva comunidad de Dios. Y las nuevas bases de la comunidad de Dios es que Él es el sustentador de la iglesia. Finalmente, hermanos, la murmuración tiene que ver y está muy de cerca, hermanos, con el problema de la tentación. En la murmuración seguramente ustedes recordarán a Ana y a Aarón estar molestos con Moisés porque decían, solamente por tu boca habla el Señor, ¿sí? Nosotros también somos buenos, también podemos hablar. Y no quiero llevar esto, hermanos, al plano de que no critiquen al pastor, porque ni siquiera sería válido, ¿verdad? Moisés y un pastor de una iglesia no tienen nada que ver, son dos cosas totalmente distintas. Pero sí podemos hablar, hermanos, de la murmuración como un problema de la iglesia en donde nos dediquemos a criticar lo que se hace dentro de la iglesia, pero a criticarlo, hermanos, desde un plano en donde no sea constructivo. Hermanos, si por alguna razón alguno de los que son miembros de la iglesia o de los que asisten acá tienen algún inconveniente con la forma en la que se está haciendo las cosas, yo esperaría, hermanos, que vengan directamente con uno de nosotros y lo externe. De eso, créanme, hermanos, que no habría ningún problema. El problema de la murmuración, hermanos, es cuando se empieza a hacer por debajo del agua. Cuando se empieza a hacer así en corto. Y ya viste, lentes nuevos del pastor. Los limpié nada más y ya me dijeron que son nuevos. Predica con tablet.
¿De dónde sacó dinero para la tablet? Y etcétera, así muchas cosas. La murmuración, hermanos, afecta la vida de la iglesia porque se hace en secreto, se hace en lo oculto y no trae ningún beneficio para la iglesia. No está mal inconformarse, se puede uno inconformar y lo puede uno decir, pero hay mecanismos y hay vías para hacerlos. Si alguna vez, hermanos, ustedes sienten que ha terminado su ciclo en la iglesia y creen que ya es irreconciliable las diferencias de ustedes con la iglesia, lo mejor, hermanos, es que nos separemos. Seguiremos siendo hermanos, tenemos nuestras diferencias, pero nos separamos. Pero si las diferencias, hermanos, están haciendo que la iglesia empiece a sufrir de murmuración y ahora cada cosa que dice el pastor o cada cosa que dice alguno de los diáconos, de los líderes de la iglesia, es para criticar, entonces, hermanos, todos los que estamos involucrados, desde el pastor hasta el que está hablando, estamos dañando al cuerpo de Cristo. Y si estamos siendo congruentes con lo que estamos viendo en Primera de Corintios, es un gran peligro, hermanos, que alguien le esté haciendo daño al cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto, hermanos? Dijimos, cuando el apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo, pensamos que tenemos que cuidarnos del peso, que no nos dé azúcar, que no nos tatuemos, que traigamos, pues si son hermanas, que traigan la falda hasta el piso, ¿no? Y pensamos que eso es cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero poco caso le hacemos, hermanos, a lastimar a los hermanos de la iglesia. Eso no nos importa. Y es igual o más peligroso, hermanos, que traer un tatuaje, traer una falda hasta la rodilla, etc. El apóstol Pablo está siendo congruente con todo lo que ha ido escribiendo hasta el día de hoy. Solamente, hermanos, que en este capítulo las cosas se ponen más serias para el apóstol Pablo. Anteriormente, cuando hablaba del templo del Espíritu Santo y de alguien que rompe la relación entre los hermanos de la iglesia, el apóstol Pablo no nos ha dicho qué ha pasado. Pero hoy, hermanos, nos dice que los que murmuran perecieron por el destructor. O, como dice NBI, por el ángel destructor. Y nos va a decir, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado Cristo al final de los siglos. Finalmente, hermanos, y con esto quiero terminar, ante todos estos problemas que la iglesia enfrenta, hay una sola cosa, hermanos, que no ha cambiado desde el tiempo del pueblo de Israel hasta hoy. Así que eso, hermanos, lo tenemos en el versículo 13 y con eso vamos a ir cerrando. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y subrayen esto en sus Biblias si la traen. Pero fiel es Dios. Otra vez, pero fiel es Dios. La fidelidad de Dios, hermanos, es lo único que ha trascendido desde el pacto del pueblo de Israel hasta el pacto que tenemos hoy en día con el Señor Jesús. Su fidelidad, hermanos. Seguimos siendo parecidos al pueblo de Israel, con un montón de fallas. Nuestro corazón todavía no se ha querido dejar moldear por el Señor. Todavía en nuestro corazón hay orgullo. ¿A mí qué me va a enseñar ese hermano? O yo ya le dije al hermano, si no cambia ahorita mismo, le digo al otro hermano y vamos 2 a 3 a hablar con él. O empezamos a idolatrar cosas. Nuestro corazón como cristianos no parece ser diferente del corazón de los antiguos israelitas. Pero la fidelidad de Dios sigue estando presente en nuestras vidas, hermanos, y presentes en la iglesia de Cristo.
No sé, hermanos, si todos los que están aquí hoy han hecho esta tarea de reflexionar sobre la vida de la iglesia en los últimos meses que hemos estado juntos, hermanos. Pero yo que me paro aquí todos los domingos y veo la iglesia, hermanos, cómo poco a poco se van llenando los espacios de las bancas, cómo poco a poco van llegando personas nuevas, cómo poco a poco, hermanos, van regresando personas que ya no venían a la iglesia. Yo sí pienso en la fidelidad de Dios, hermanos. Yo sí pienso en la fidelidad de Dios para con nosotros. Porque somos inmerecedores de la fidelidad de Dios, hermanos. Tal vez alguno de nosotros ha idolatrado su descanso. Tal vez alguno de nosotros, hermanos, ha murmurado, ha tentado al Señor, le ha dicho: ya me aburrí de ir a la iglesia del Buen Pastor porque no avanza. Pero ¿saben una cosa, hermanos? El Señor sigue siendo fiel con nosotros y no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Y restaura nuestros corazones. Si alguno de nosotros tenía problemas con la iglesia, lo ha empezado a restaurar, de tal manera que poco a poco hemos venido a la iglesia. Hoy escuchaba el testimonio de la hermana y me llamó la atención cuando dice, y pensaba en abandonar, decía la hermana. Y yo le iba a decir amén, porque a veces uno piensa en abandonar, hermanos. Pero el Señor es fiel con nosotros. Y el apóstol Pablo quiere dejarnos claros esto: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de los humanos. Así dice el apóstol Pablo. O sea, nos está diciendo el apóstol Pablo, ni siquiera crean ustedes que son como angelitos, ¿verdad? Y les están viniendo las tentaciones de ángel. Ya subieron tanto su espiritualidad que Dios ya no los tienta como humanos, sino como ángeles. No, hermanos. Nos siguen viniendo pruebas y siguen apareciendo tentaciones en nuestras vidas pertenecientes al género humano. Pero el apóstol Pablo quiere ser claro con esto. Junto con la tentación, el Señor, nuestro Dios, nos proporciona la salida para que podamos soportar. Con cada una de las tentaciones, hermanos, el Señor nos da una salida. Y el propósito de esto, hermanos, es que aprendamos a resistir. Nuevamente aparece la palabra resistir. Estamos en una carrera, hermanos. Estamos en una carrera, hay que resistir. No quiero dejar el sabor, hermanos, de que esto es como una especie de masoquismo. Aquí me voy a quedar en esta iglesia, aunque todos me hagan caras, aquí me quedo porque estoy resistiendo. No, hermanos, si eso llega a pasar algún día, hablen conmigo y les consigo otra iglesia, hermanos, en donde puedan sanar su corazón. ¿Sí? De verdad que sí. No se trata de resistir masoquistamente en un lugar, pero se trata, hermanos, de estar con la mirada puesta hacia quien nos está sustentando, hermanos, que es el Señor. Evidentemente, hermanos, mientras estemos en la tierra y mientras sigamos siendo seres humanos, van a haber roces y van a haber problemas entre nosotros. Lo mejor, hermanos, lo mejor que le puede pasar a la iglesia es que esos problemas se puedan resolver. Eso es lo mejor, porque estamos dando fe y testimonio de que Cristo Jesús ha transformado nuestros corazones. Pero puede ser que algún hermano no haya sido transformado y que el Señor necesite tiempo para trabajar con él. Aún así, ese roce, hermanos, ese choque con el hermano puede lastimarnos. Sin embargo, el apóstol Pablo quiere que reconozcamos, hermanos, la fidelidad de Dios. Nos vamos a enfrentar, hermanos, en este caminar como iglesia, nos vamos a enfrentar a muchos problemas. Probablemente algún hermano no vino en la mañana y uno de la tarde, sin querer, le diga: vaya, hasta que vino, ¿verdad? Si el hermano no vino porque estaba enfermo, se va a sentir, ¿verdad?
Y ni preguntaron por mí cómo andaba yo. Ya empieza ahí el problema. Puede ser, hermanos, que por nuestra naturaleza humana, conforme estemos caminando en este mundo, tengamos roces y problemas dentro de la iglesia. Puede ser que en algún momento sintamos que lo que estamos haciendo dentro de la iglesia no vale la pena. O que nos sintamos, hermanos, como que Dios nos ha abandonado. Pero una cosa es cierta, hermanos. El mismo Dios que estableció un pacto con el pueblo de Israel, ha establecido un pacto con nosotros. Y el mismo Dios que guió al pueblo de Israel mañana y noche por varios lugares, tanto por el desierto como por el mar, es el mismo Dios que nos guía a nosotros. Y es fiel, hermanos, y es sustentador. Y ese mismo Dios, hermanos, es el que nos da de su Espíritu para que nosotros sanemos. Amén. Yo estoy seguro, hermanos, estoy seguro que alguno de nosotros puede decir hoy, yo estoy bien, nada de lo que se tocó hoy me afecta. Qué bueno, qué bueno. Y si a todos nos afectara lo que se tocó hoy, hermanos, tendríamos que refundar la iglesia, ¿verdad? Pero el que piense que hoy no le tocó el sermón, siga este consejo que dice el apóstol Pablo. El que piense que esté firme, mire que no caiga. El que piense que ahorita está firme, tranquilo, hermano. Que no se suba esa pretensión a su cabeza y se vuelva una persona orgullosa y pretenciosa. Quien hoy sienta que no ha tenido problemas en estas áreas de su vida, dele gracias a Dios hoy, hermanos, porque ha sido fiel con usted y lo mantiene fiel hasta ahorita. En algún punto, hermanos, puede ser que ustedes tengan que trastabillar y como se mantuvieron fiel, el Señor les va a permitir que no caigan. Si alguno se ha sentido, hermanos, que ha sido parte de los que murmuran, si ha sido parte de los que ha desafiado a Dios porque pues se han sentido heridos dentro de la iglesia, hoy es un buen momento también para que reconozcamos delante de Dios que necesitamos nuevamente de su sustento. El propósito de Dios para el ser humano, hermanos, es establecer una relación. Y esa relación solamente se logra dentro de la iglesia. Por eso los que venimos a la iglesia debemos cuidar, hermanos, a las personas que se congregan acá, porque ellos también están estableciendo una relación con Dios. No podemos despreciar a las personas y decir, ya que se vaya, da mucha lata el hermano. No, es peligroso, hermanos. Estamos desafiando la provisión de Dios para una persona. Y eso, hermanos, a Dios no se le pasa por alto. En un solo día se murieron 23,000 y muchos quedaron tirados en el desierto, dice el apóstol Pablo. Tengan mucho cuidado, hermanos, si llegamos alguna vez a menospreciar a alguno de nuestros hermanos dentro de la iglesia. Les voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie. Hemos concluido hoy con la bendición de Dios. Y espero, hermanos, que la palabra de Dios haya hablado a nuestras vidas, que nos haya tocado algún punto especial y que sobre todo, hermanos, como iglesia, hoy, como lo veíamos en el sermón de la mañana, estemos dispuestos, hermanos, a dar ese paso, que el Señor nos guíe a donde Él quiera llevarnos, que nos desafíe, hermanos, que no nos deje que nos acostumbremos a estar únicamente en las bancas de nuestra iglesia, idolatrando solo lo que hacemos dentro de la iglesia, que nos permita movernos, hermanos. Vamos a orar, hermanos.